Bienvenidos al canal de Analítica Tranquila, con ustedes Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 26 de abril, las noticias principales de este momento. Las fuerzas de defensa de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra Rusia y el territorio temporalmente ocupado de Crimea. En resumen, alcanzaron varios objetivos cruciales a la vez. En Yaroslav, varios impactos en la refinería. Es una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Procesa unos 15 millones de toneladas de petróleo al año. Es decir, no pasa ni un solo día sin que los drones ucranianos ataquen la infraestructura petrolera rusa. Las autoridades locales afirmaron que el ataque fue repelido. Los derribaron directamente con esa refinería. Veamos cómo repelieron el ataque. Ой-ой. Тут горит. Иди сюда. Vaya forma de repelerlo. Esta Slavneft Llanos es realmente un objeto estratégico del refinado de petróleo ruso. Un trabajo excelente y varios impactos directos. Creo que arderá durante mucho tiempo. En la Sebastopol, temporalmente ocupada, tras una serie de explosiones, se registran incendios en varios distritos de la ciudad. Los lugareños dicen que nunca habían visto un ataque como el de esta noche. Nuestros drones atacaron varios objetivos militares importantes a la vez. Bajo ataque estuvieron aeródromos y barcos en las bahías de Sebastopol. Para mí, saben, es doblemente grato porque nací en Sebastopol y hoy, al revisar los videos que teníamos de allí, encontramos un par donde los rusos recién llegados preguntan ¿y dónde está la defensa aérea? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no nos protegieron? Se llevaron toda la defensa aérea para Putin en Valdai. Y en realidad esto es solo el comienzo. Así que hagan sus maletas y lárguense de vuelta a Syzran desde nuestra Crimea ucraniana. Y justo unos minutos antes de grabar esta emisión, llegó información del Servicio de Seguridad de Ucrania, el Servicio de Dios, como lo llamamos aquí, sobre dónde aterrizaron finalmente nuestros drones. Y esto es un verdadero premio gordo. Los combatientes de Alfa del SBU realizaron una operación especial exitosa tanto en la base naval de la Flota del Mar Negro en Sebastopol como en el aeródromo militar de Belbek y en el aeródromo de Kacha. Así, tras los ataques con drones del Servicio de Seguridad de Ucrania, fueron alcanzados. Golpearon de nuevo al Yamal, gran buque de desembarco, al gran buque de desembarco Filchenkov, el buque de reconocimiento Ivan Kurs también recibió lo suyo, el centro de entrenamiento de la Flota del Mar Negro de Rusia, Lukomka, también fue golpeado, el cuartel general de inteligencia de defensa aérea fue alcanzado, el radar Mais M1 fue destruido, un avión MiG-31 se quemó en el aeródromo de Belbek y la sección de mantenimiento técnico del aeródromo de Belbek también sufrió daños graves. Vaya, esto es excelente. Pero eso no es todo. El gobernador de la región de Vologda informó sobre daños en una tubería de alta presión con ácido sulfúrico en el complejo de nitrógeno Amiac 3 de la sociedad anónima Apatit. Esto es en la ciudad de Cherepovets, y allí nuestros drones también hicieron su trabajo. Pero eso no es todo. Ahora viene una noticia que hará que algunos rusos se sientan mal. Ucrania, no, así no. Personas armadas desconocidas, están persiguiendo al cuerpo africano ruso en pleno continente africano. Canales militares de la Federación Rusa informan del derribo de un helicóptero militar en Malí con rusos del cuerpo africano. La tripulación murió. Les recuerdo que ayer en Malí los tuaregs lanzaron una ofensiva contra las posiciones de las tropas apoyadas por Rusia. Alguien se ha tomado en serio al cuerpo africano ruso. El cuerpo africano se llamaba antes el Grupo Wagner, es decir, simplemente le cambiaron el nombre, y estos mercenarios que estaban allí ahora se llaman Cuerpo Africano. No solo se lo han tomado en serio, sino que la ofensiva avanza en todos los frentes. ¡Socorro! ¿Quién podría ser? Surgen informes sobre la situación en el norte de Malí, en la localidad de Kidal. Se informa que Rusia solicitó un corredor seguro para retirar tropas de la base militar en Kidal. Y el cuerpo africano ruso ya ha comenzado a retirar sus unidades de esta base rodeada. Tal vez les permitan salir si hay un acuerdo con los tuaregs. Al mismo tiempo llegan noticias sobre la rendición masiva de las fuerzas gubernamentales que colaboran con la Federación Rusa. Y en Malí, el ministro de Defensa y aliado clave de Rusia ha sido asesinado. Los rebeldes declararon que intentan expulsar a estas tropas gubernamentales prorrusas.
Kidal fue reconquistada por mercenarios con la ayuda de mercenarios del grupo Wagner en noviembre de 2023. Rusia ayudó mucho al gobierno de Malí en aquel entonces. Bueno, ¿y qué dicen los rusos? No abandonamos a los nuestros, y si los abandonamos es que ya no son de los nuestros. Otro gobierno más, al parecer, se irá directo al olvido. Y los rusos dirán, ¿qué se le van a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Habrá un lugarcito cerca de Moscú. Por cierto, Solovyov escribió que, ¿saben qué escribió? Que son mercenarios ucranianos y europeos los que intentan derrocar al pobre gobierno prorruso en Malí. ¿Pero qué significa esto? ¿Que Ucrania también les está dando una paliza a los rusos en el continente africano? ¡Ay, Ucrania! Fue un error. Putin se metió donde no debía. Bueno, y hoy tenemos una colecta muy temática. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y hoy comenzamos una colecta corta, es pequeña, para la Legión Internacional del GUR, la Dirección Principal de Inteligencia, que por supuesto lucha por Ucrania. Hay un excelente guerrero bielorruso que ha estado defendiendo a Ucrania en las filas de la Legión Internacional desde el comienzo de la guerra. El cuarto batallón de la Legión Internacional del GUR, esos monstruos rusos dañaron sus vehículos hace poco y ahora necesitan repararlos. Y los guerreros grabaron un mensaje para ustedes. Escúchenlo, por favor. Вітаю! Ми група білоруських доброохотників у складі Інтернаціонального легіону ГУР. Наша група зараз знаходиться на Запорожському напрямку і виконує задачі по виявленню і знищенню ворожих БПЛА. Після прильоту ворожого каба були моцно пошкоджені наш автотранспорт. Необхідна сума для ремонту складає 120 тисяч гривень. Звертаємося до Бориса Тизенгаузена, слухачів і підписчиків його каналу за допомогою у ремонті автомобілів. Вельми сподіваємося на вашу допомогу, щоб разом поскорити нашу перемогу. Ayudemos a nuestros guerreros que defienden a Ucrania. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Y otra pequeña sorpresa, ayer me reuní con nuestros infantes de Marina de la Brigada 34 que luchan en la dirección de Jersón con Samira y sus compañeros de armas. Les entregamos los drones para los que cerramos la colecta juntos y de su parte les mando las palabras más cálidas y un enorme agradecimiento. Bueno, me tomé el atrevimiento y en nombre de ustedes les expresé palabras de gratitud y además abracé a cada uno. Por cierto, los soldados trajeron consigo el motor de un Shahed derribado, uno enorme, realmente impresionante. Si puedo, editaré ese video para incluirlo aquí. Todo esto es gracias a ustedes. Y miren también por aquí. Este es el motor de un Shahed derribado gracias a los drones para los que estuvimos recaudando fondos. Fue detectado y derribado por los soldados de la Brigada 34. Les dan muchísimas gracias. Y yo, de parte de ustedes, les doy las palabras más cálidas y ahora mismo los voy a abrazar. Esta es la prueba más directa y tangible de que cada una de sus donaciones le salva la vida a alguien. Muchísimas gracias. Por cierto, los soldados nos dieron su nuevo parche, y ya ocupa un lugar de honor en nuestro muro de la gloria. Así es como se ve. Ah, y no es solo el parche, sino también una bandera, con las firmas de los soldados. Aquí está. De la 34. Y aprovechando la ocasión, a todos los soldados de la Brigada 34 y a los comandantes les mando un gran saludo y muchas gracias. Aquí, ya saben, de la buena gente tenemos que pasar a los más despreciables, a los más viles. Ahora toca hablar de Putin. Aquí, tras varios intentos de Putin de explicar los cortes de Internet y las tarifas de servicios públicos, decidieron finalmente sacar a la marioneta bigotuda de Peskov. Se ve que se dieron cuenta de que el viejo ya no es capaz ni de leer las tarjetas. Se nota que el Botox se le desparramó por el cráneo. Pues bien, Peskov salió y soltó un discurso peor que el del propio Putin. Así que veamos algunos puntos para que entiendan qué clase de, qué retórica se está transmitiendo ahora desde el Kremlin. En Europa se agravan las crisis en la economía, en la seguridad y sobre todo la crisis de identidad y de sus valores fundamentales. Bueno, es lo de siempre. Sí, en Europa todo va mal, no se entienden a sí mismos, almas perdidas. En cambio, en Rusia todo va de maravilla. ¿Recuerdan el video que hicieron hace un par de años sobre cómo toda Europa se congelaría sin el gas ruso? Uy, ¿cómo se congeló Europa sin el gas ruso? Los políticos europeos actuales han elegido como eje principal la línea de la rusofobia total, declaró Peskov. Qué curioso. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué cuando Hitler, por ejemplo, atacó Europa, los políticos europeos eligieron la línea de la nazifobia? ¿Por qué será? Qué curioso que nadie lo sepa.
¿No saben por qué no quieren a los rusos? Científicos de todo el mundo se rompen la cabeza con este enigma, un hecho inexplicable. Antes de atacar a Ucrania, por cierto, a los rusos se les trataba normal. Después de eso apareció una especie de rusofobia, yo diría incluso odio a lo ruso. Pero Peskov no entiende cuál es el motivo. Esto es una verdadera joya de su entrevista. Rusia no puede ser la principal amenaza para Europa, ya que es parte integrante de ella. Proclamarla como la principal amenaza es erróneo e insensato. De verdad, Rusia no es la principal en absoluto. O sea, no pasa un día sin que algún engendro o engendrito de la Federación Rusa amenace a Europa, a la OTAN, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Ucrania, Azerbaiyán, Armenia, en fin, amenazan a todo el mundo. Pero Rusia no puede ser la principal amenaza para Europa porque es parte integrante de ella, dice Peskov. Venga, es verdad que no puede. Proclamemos a Moldavia como la principal amenaza de Europa, o a los Países Bajos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que lo entienden perfectamente y saben por qué los desprecian y no los quieren. Lo entienden de sobra. Recuerdo encuestas en las calles de Rusia cuando les preguntaban cuáles son los objetivos de esta guerra y cuánto tiempo más hay que luchar contra Ucrania. Y algunos, rusos así como medio tontos, se les veía que eran tontos, decían, nos quedaremos con toda Ucrania. Y se reían así entre dientes. Se me quedó grabado un personaje que tenía un diente sí y otro no. Esa típica chusma imperial de la Rusia profunda, o sea, tenía el teclado bastante mermado. Un aristócrata de Cizran, ya saben. Pues bien, él, riéndose como un idiota, dijo, nos quedaremos con toda Ucrania. Y a la pregunta del periodista de, bueno, ¿para qué la quiere Rusia? Si Rusia ya tiene un territorio enorme. ¿Saben qué respondió? Pues porque podemos. Esa ignorancia agresiva, ese es el ruso profundo, el pueblo profundo, más de Peskov. La arquitectura de la seguridad europea es impensable sin la participación de Rusia y sin tener en cuenta sus intereses. Ay, y tanto que es pensable, y mucho. Precisamente Europa se está armando ahora porque entiende perfectamente dónde están los intereses rusos. O sea, los intereses de Rusia acabarán donde la detengan, donde le den un buen golpe en su calva coronilla. ¿Recuerdan cuando Putin decía que las fronteras de Rusia no terminan en ninguna parte? Está claro. Y también contaba que donde pisa la bota de un soldado ruso, allí es tierra rusa, eso es nuestro. Y como Gollum se agachaba así y ponía los ojos saltones, es nuestro. Aquí mismo, cerca de Kiev, pisó la bota del soldado ruso. Pero esta no es tierra rusa. Todavía andan recogiendo esas piernas por los bosques. Ayer llegaron drones a Ekaterimburgo y Chelyabinsk, ya llegan hasta los Urales, y ellos siguen con su grandeza, con que su bota va a pisar no sé dónde. Se preparan. Aunque en la Unión Soviética también existía el culto a la grandeza. Exacto. ¿Y de qué manera grande y poderoso? Y todo era grande y poderoso, el idioma grande y poderoso, la Unión Soviética grande y poderosa, todo grande y poderoso. Se desmoronó antes de que pudieran decir nada, aunque su resistencia era mayor que la de Rusia. Y había una ideología, y había unos cimientos. Y Peskov concluyó con la siguiente frase. En Moscú esperan que los actuales políticos europeos den paso a otros más pragmáticos, pero por ahora, por supuesto, el panorama es totalmente desolador, resumió Peskov. Eso no es todavía un panorama desolador. Cuando usted y su dinosaurio calvo estén sentados en La Haya, eso sí que será mucho más interesante, aunque creo que no llegarán vivos a La Haya. Y por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Hagan eso ahora mismo. Es importante para la promoción del canal y para luchar contra la propaganda de Putin. Juntos, ya lo saben, somos una gran fuerza. El Kremlin declaró que los cortes de Internet no afectaron a la caída de la economía. ¿Y cómo miden eso allí en Rusia? Hoy he leído que todos esos centros de opinión, y creo que todos lo entienden, que todos esos centros y encuestas son una historia de, ya saben, vamos a dibujarlo para que no sea tan vergonzoso, pero bueno, hay que seguir un poco la tendencia. Es decir, todas esas encuestas es elemental, incluso si preguntan, ¿apoya usted el rumbo que lleva la Federación Rusa? ¿Apoya la política de Putin? ¿Cómo va a saber la persona si es una encuesta callejera o telefónica quién le está preguntando? Dirá, no, no la apoyo. Acompáñenos. Por eso el Kremlin declaró que los cortes de Internet no influyeron. O sea que así lo han decidido ellos. Veo cientos de vídeos de jóvenes histéricos gritando a todo pulmón, devuélvanos el Internet, nos vamos de Rusia. No influyeron.
Las restricciones de Internet no son la causa de la recesión económica en Rusia a principios de 2026, afirmó el asesor económico presidencial Maxim Oreshkin. Hay otros factores más significativos que influyen en la economía, dijo Oreshkin. Sí los hay, por supuesto, claro que los hay. Putin, por ejemplo, dijo que esos factores son 3 días festivos adicionales y el mal tiempo, y el PIB cayó un 2%. Esos son los factores. Bueno, creo que todo el mundo lo entiende perfectamente. Por cierto, Oreshkin últimamente parece que a los funcionarios rusos les han permitido decir un poco la verdad. Oreshkin afirmó que hay escasez de recursos y de personal que obstaculizan el desarrollo económico. ¿Y cuál es la causa principal, Oreshkin? Bueno, ¿lo vas a decir o no? Venga, dilo, nombra esa causa principal calva de 1,5 metros que vive bajo tierra y que lleva de la mano a la economía rusa directo al abismo junto con toda Rusia. Y ahora les mostraré un vídeo único, no sé, a mí me impresionó mucho, de cómo soldados del tercer cuerpo de ejército evacuaron a una anciana usando un complejo robótico terrestre. El camino hacia el pueblo donde vivía ya estaba bajo fuego. Ella era una de las últimas residentes allí, otros evacuaron o murieron por desgracia. Y así iba ella caminando por esa carretera bajo el fuego enemigo. Claro, no podían ir por ella. Los rusos habrían disparado a nuestros soldados, así que enviaron un robot terrestre. La detectaron pilotos de la 60ª Brigada Mecanizada Independiente, y decidieron enviar el robot. Los soldados de la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados Cerberus se encargaron. Y para no asustar a la abuela, claro, un robot con orugas se le acerca y ella no sabe qué hacer. Así que ellos, cubrieron la máquina de hierro con una manta para que pareciera suave como un sofá o un sillón y, pegaron una nota que decía, abuela, siéntese. Bueno, la operación duró 4 horas, pero la abuela se sentó y lograron sacarla de allí. Tiene 77 años, 53 de los cuales vivió en su propia casa, destruida por los ocupantes. Algunos ancianos no quieren evacuar, dicen, bueno, ¿y a dónde voy a ir? He vivido aquí toda mi vida. Especialmente los que están solos, sobre todo aquellos que no tienen a dónde ir. Imaginen lo que sienten al haber vivido siempre en su pueblo o ciudad y ver ahora cómo los rusos lo borran todo, mueren sus vecinos, se destruyen las casas de al lado y las suyas son atacadas. Bueno, pero es absolutamente necesario evacuar. Hay que vivir, no hay que rendirse. Y en Ucrania la gente sin duda ayudará. En Ucrania definitivamente no abandonamos a los nuestros. Y aquí está el video, se lo voy a mostrar ahora. Mírenlo, por favor. Хлопці зв'язалися, робили обльот ставків до розвідка, і побачили бабусю, що вона йде, побачили, що вона впала. Друже Графіт, я так розумію, ти зараз на перезарядку і до бабусі летиш, правильно? А сейчас меняем батарейку и сразу топим назад. Все, плюс-плюс, друже, плюс-плюс. Ні. Коли вони підлетіли вже другий раз, я кажу, так вона ходить, давайте щось там малювати на НРК, щоб вона зрозуміла, що в нього треба сідати, тому що... У нас зробили розрыв. На сайте? Блин, там никто не ведет. Графит полетел перед. Не, это все. И одышка, наверное, уже. Да. Офигеть. Давай. Все, сіло, все, потихонечку, давай. Давайте, мам. Давайте. Доброго дня. І в укриття. Можна на... Давайте. Там человеку надо таблетки записать. Знаєте, вас усі бачите дуже просто. Все, наконец-то можно вздохнуть. Слава Богу. Спасибо.
Gracias a nuestros guerreros que muestran su humanidad en cualquier situación. Hace poco hubo una historia. ¿Recuerdan cómo a un perrito y a un gatito, los elevaron con un dron y los evacuaron a una distancia segura? Volaron más de 10 kilómetros. Y hay otra historia que realmente me conmovió muchísimo. Esta historia es reciente, pero tiene una continuación sobre cómo un abuelo de 70 años evacuó de la región de Chernigov en un viejo Shiguli. No sé si han visto esa imagen o no. Ese mismo Shiguli azul se convirtió en el símbolo de su historia. Evacuó de la región de Chernigov, llegó a Kiev y ahí el coche se averió. Bueno, estaba sobrecargado, era viejo, se rompió. En el coche llevaba electrodomésticos, comida y en el portaequipajes jaulas con gallinas. Bueno, y dentro del coche su perro viajaba con él. Pues bien, llegó hasta Kiev, el coche simplemente no aguantó más y se quedó pegado al asfalto. La patrulla vino al rescate y remolcaron su coche a un taller mecánico. Gente bondadosa le ayudó allí con la reparación, pero la historia no terminó ahí. Apenas estaba comenzando. Este abuelo se llama Nikolai Matvenko. Es la segunda vez que tiene que evacuar por la guerra. Antes vivía en Yartzisk, en la región de Donetsk, y allí, tras uno de los bombardeos, su esposa falleció. Entonces se mudó de Yartzisk al pueblo de Kamen, en la región de Chernigov. Los rusos llegaron con sus proyectiles y bombas también allí, y medio pueblo se quemó. Prácticamente no quedaron habitantes. Recogió sus humildes pertenencias, las gallinas, los perros, y dejó su hogar. Y mientras llegaba a Kiev, contaba que las gallinas pusieron hasta 10 huevos. Tras esa evacuación forzosa se instaló en el pueblo de Grushki, eso es, en Kirovo, en la región de Kirovogrado. Allí llegó después de su difícil travesía. Saben, cuando encontré la historia de Nikolai, realmente me admiró su fortaleza espiritual. A los 70 años está empezando de nuevo por segunda vez. O sea, es muy difícil, pero dijo una frase muy valiosa. Hay que vivir y ayudar a la gente, sobre todo a los del frente. Para ellos es 100 veces más difícil. Realmente es la verdad. Y esta no es todavía el final de la historia. Al abuelo le regalaron un coche nuevo, también gente de buen corazón. Se está adaptando a su nuevo hogar. En fin, cuídense mucho, amigos, cuiden a sus seres queridos. Y ayudemos a nuestros guerreros. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.